Bendiciones, aquí estamos contentos, felices de poder compartir con ustedes hoy el precioso mensaje de la palabra de Dios. Él fluye como gotas de lluvia, gota pesada de aceite sobre nuestro corazón para dejarnos grandes enseñanzas. Estoy con la tabla de los libretos, ¿por qué? Les voy a explicar algunas cosas que pasa detrás de, como dicen, detrás de cámaras, que sucede cuando, por ejemplo, cómo recibimos los textos, cómo recibimos las predicaciones de Dios. Porque en el caso mío, si Dios no me da la palabra para ustedes, yo soy un choco vacío, una vasija sin contenido. Soy como una fuente sin agua. Y yo a veces tengo que ir delante de Dios y decirle, Señor, no tengo el mensaje, por favor, ayúdame a entender qué es lo que debemos exponer a tu pueblo. Porque Dios ama a su pueblo, Dios ama a su iglesia de una forma linda. Entonces trabajamos con libretos. Primero vamos a Dios. En el caso, por ejemplo, de cita con el texto, vamos a Dios y le decimos, Señor, revélame los textos, por favor, para esta semana, para este tiempo, para este mes, para este día. A veces no tengo el texto ni siquiera para un día, entonces tengo que ir, Señor, por favor, y rogarle a Él para que no salga de mí el texto, sino que venga precisamente todo de parte del Señor. Entonces tengo aquí el libreto de hoy para nuestra prédica y está Amós, y el tema es con toda seguridad para ustedes una bendición, un verdadero profeta. Un verdadero profeta. Así, entonces nosotros tenemos ya la alineación de las cosas. Cuando las vamos a dar a ustedes es porque las hemos recibido de parte del Señor, como en este caso hoy, que lo estoy haciendo así para contarles algo de testimonio de qué sucede detrás de las cámaras. Entonces, estaré exponiendo el mensaje hoy sobre un verdadero profeta. Y es interesante esto porque si nosotros vamos al texto, vamos a encontrar muchísimas cosas, muchísima bendición de parte del Señor. Ahora bien, les quiero contar que dentro de estos textos que hemos grabado, por ejemplo, para cita con el texto, que vamos para casi 200 ya, y todos los días tenemos un compromiso de traerles un texto a ustedes, pues cita con el texto no es un programa para llenar como un vacío, como un espacio, de pronto para entretenerlo en casa, porque usted está allá y lo vamos a entretener. No, eso no es. Cita con el texto es algo que nace en el corazón de Dios con un propósito muy especial de traer la palabra de Dios a lo más profundo de su ser. Entonces Dios nos da el texto y un día de estos, de todos los que hemos grabado, uno no se grabó. Aquí vamos, ¿por qué el mensaje de hoy? Uno no se grabó. Se llama el texto que no se grabó. Y bueno, yo creí que con no grabarlo ya estaba bien. Y Israel ha estado buscando la presencia de Dios. Y estas noches él tiene un sueño. Y en el sueño estamos grabando cita con el texto. Y hay un momento donde yo digo, este texto está muy pesado y no lo voy a grabar. Entonces, imagínense eso. Este texto está muy pesado y yo no lo voy a grabar. Entonces Israel me dice, papá, entonces grabe Amós 8:8. Y bien, tiene su historia porque estamos entonces hoy con Amós y por qué vamos a utilizar precisamente el libro de Amós. Y claro, Dios directamente, por así decirlo, muy amoroso Dios conmigo porque me hubiera podido dar un gran regaño porque yo no hice lo que debía hacer. Pero no, con mucho cariño me corrigió y fuera de eso me dio la bendición de que se ampliara el trabajo para, en este caso, poderles predicar a ustedes en esta hora
la bendición de un verdadero profeta. Así que empecemos con esto. Primero, ¿quién era Amós? ¿Quién era Amós? Porque de pronto un día de estos llega usted al cielo, se muere, ojalá no sea de pandemia, y bueno, la muerte está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero se muere y llega al cielo y le dicen a ella, mira, le presento al profeta Amós, y usted ni idea de quién es Amós. Entonces, lleve algo de conocimiento primero de quién era Amós. Y Amós era profeta de Judá, el reino del sur, con un mensaje para Israel, que era el reino del norte. En ese caso, en el reino de Usías, rey de Judá, más o menos en el año 787 al 749 antes de Cristo. Es decir, que esto ya casi tiene unos 3000 años, imagínense esto. Y en ese tiempo estaba Jeroboam II de Israel, que estuvo también entre el año 790 y 749 antes de Jesucristo. Josefo, que fue un historiador judío, un historiador muy importante, dice que el terremoto, porque el libro habla de un terremoto, sucedió cuando Usías precisamente fue herido por la lepra, por su soberbia y sus cosas, según Crónicas capítulo 26 del 16 al 21. Este dio origen a lo que se puede llamar la corregerencia de Jotán, cerca del año 749 a.C., según lo cual las profecías de Amós se habrían dado cerca entonces más o menos del año 715 a.C. Ahora, ¿cuál era la idea principal del libro? ¿Cuál era la idea principal del libro? Amós utiliza metáforas sorprendentes. Me gusta el libro porque tiene unas metáforas muy sorprendentes a partir de su experiencia, porque Amós era pastor de ovejas y también era agricultor, cultivaba higos, y esto es muy importante para este mensaje de un verdadero profeta, por lo que era entonces Amós en sí, como un ganadero y como un agricultor que cosechaba higos maduros, y como vamos a ver más adelante. Ahora, también, por ejemplo, se habla de un león rugiente como metáfora en el capítulo 3, versículo 8. Se habla también de una oveja despedazada, capítulo 3, versículo 12, y se habla de unas vacas consentidas en el capítulo 4, verso 1, y se habla de un canastillo de frutos. Entonces él utiliza muchas metáforas. Dios generalmente ha sido pedagógico y utiliza un campesino para tratar de explicarnos estas visiones, estas profecías con plastilina. Pero bien, la palabra clave de Amós, las palabras clave de Amós, así ha dicho el Señor, por 3 pecados y por 4, oí esta palabra, Israel, Dios, pero más con todo, buscar el día de Jehová, y así me ha mostrado Jehová el Señor. Son palabras que uno encuentra en el libro, que por cierto lo animo porque yo quedé con una unción. Gracias a Dios, porque claro, yo después de que no grabé el texto, algunos están de pronto pensando, ¿y cuál fue el texto que no grabó? Ay Dios, pero imagínense eso. Sin embargo, yo sentí arrepentimiento delante de Dios, sentí cuando el Señor me recordó que yo no había grabado un texto, yo me sentí muy compungido, duré media mañana diciendo, hombre, mira esto, ¿por qué me pasa a mí estas cosas? Bien, temas dentro del libro. Yo lo animo a que usted lea el profeta Amós de cabo a rabo, empiece leyéndolo, es un libro sumamente interesante. Ahora, si no tiene mucha comprensión del libro, escuche el mensaje una y otra vez. Lo importante ahora es que el mensaje le llegue a su casa. Ahora, después de las prédicas, el mensaje va a llegar a su casa, si Dios quiere. Si no, usted lo puede pedir o ir a YouTube
y ahí están también todos los mensajes y los textos de Cita con el Texto. Con mucho gusto va a encontrar todo eso. Numeral, Cita con el Texto, o en Facebook también va a encontrar todo lo que usted necesita. Pero el tema de este libro era justicia social y verdadera religión, porque había una falsa religión allí que usted lo va a encontrar a manera que va leyendo el libro. Y también, por supuesto, el Día de Jehová. Entonces, número 1, justicia social. Número 2, verdadera religión. Y número 3, el Día del Señor. Énfasis. El Señor Dios sobre todas las naciones y sobre todo el universo, Dios traerá ruina absoluta a Israel por su deslealtad al pacto, la religión sincretista que ellos tenían, que es anatema delante del Señor. Ellos tenían muchos sacrificios, tenían una alabanza, pero ritualista, que nunca agradó a Dios, y Él descalificó esa reunión. Dijo, yo estoy cansada de esas falsas melodías, de esos falsos salmos, de esos falsos adoradores. Y bueno, por eso tocamos también aquí el tema de un verdadero profeta, porque puede decir Dios, yo estoy cansado de los falsos profetas. Y cuando nosotros estamos alertando en estos tiempos a ustedes, es porque proféticamente ustedes van a ver, o nosotros vamos a ver, muchísimo falso profeta. Jesús dijo que lo íbamos a ver, San Pedro, los apóstoles, ellos dijeron que íbamos a ver muchos falsos maestros y muchos falsos profetas, y tenemos que discernir qué es un falso profeta y discernir qué realmente es un verdadero profeta o un verdadero predicador o un verdadero pastor. Y usted tiene que pedirle a Dios discernimiento para que no vaya a caer en ninguna manera en errores. Ahora, características particulares. Amós utiliza entonces, ya le expresé, muchas metáforas que rodean el libro para que de una manera muy sencilla, como plastilina, le estoy diciendo, usted pueda entonces entender mejor las cosas de Dios. Y si no, yo lo hago así, voy, Señor, por favor, dame sabiduría, porque yo no encuentro, no entiendo esto, Señor. O dame luz de este texto, Señor, porque yo no lo entiendo. Envía revelación, te pido sabiduría para que me ayudes a entender este texto. Recuerde que yo llevo leyendo la Biblia casi 50 años y yo me encuentro con cosas que todavía yo no entiendo. Yo tengo que ser sincero y decirle, Señor, por favor, ayúdeme a entender estas cosas que no están claras para mí. Ahora, un verdadero profeta, escúcheme bien, es un visionario. En otras palabras, tiene una visión 2020, como hemos venido hablando. Es un completo visionario. Y uno encuentra una palabra que me gustó muchísimo en Amós, es que el Señor le dice a Amós, ¿qué ves, Amós? ¿Qué palabra? ¿Qué pregunta? ¿Qué ves, Amós? Interesantísimo eso, ¿no? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué estás viendo, Amós, hacia el futuro? ¿Qué están determinando los tiempos, Amós? Y él empieza a hacerle un relato de lo que ve. Dice, veo una canasta de frutos maduros. Entonces el Señor, viene la explicación, ¿no? Esta canasta de frutos maduros que estoy viendo significa, viene el significado. Repito, dentro de la pedagogía divina que es tan hermosa en todo, porque Él trata de que entendamos como un niño, entendamos las formas mejor. Le muestra la canasta está llena de frutos, pero también le explica, así como esa canasta está llena de frutos, así Israel está listo para el castigo. Y la verdad es que Dios en su justicia y en su infinita misericordia nos castiga, pero a justo tiempo. Y lo que pasa es que la maldad ella va acumulándose, y Dios no destruye, porque la voluntad de Dios es que nosotros alcancemos el arrepentimiento y lo alcancemos a través de Cristo Jesús, su precioso Hijo, su precioso Señor. Entonces, como en los tiempos de Sodoma, el fuego no vino, el juicio no vino, hasta que el pecado llegó a la presencia de Dios y se acumuló. Es decir, que el pecado va subiendo de niveles hasta que Dios ya no puede tolerar, entonces envía sus juicios. De ahí el texto que no grabé. ¿Por qué?
Porque resulta y pasa, dijo un amigo mío, que cuando yo fui a grabar ese texto que está en el Pentateuco, noté que decía que si Dios estaba hablando con mucha claridad, que si nosotros no nos arrepentimos, por ejemplo en este tiempo que vino esta pandemia, no hay un cambio de actitud. La gente por lo contrario sigue como si nada. Uno la ve que por lo contrario sigue para fiestas, quiere el mundo, quiere el pecado y no quiere buscar arrepentimiento en ningún sentido. Entonces, cuando yo fui a grabar el texto, dice que si no lo hace, le vendrá un segundo castigo más fuerte. Y yo dije, oh Dios, la gente está sufriendo ahorita muy duro para yo decirles ahora que si no se arrepienten va a venir un juicio más fuerte. Y aquí tengo que expresarlo porque esta es una deuda que yo tenía y tengo que hacerlo en el nombre del Señor Jesús, tengo que confesarlo. Puede ser la economía, el juicio fuerte que está ya viniendo, fuerte el apretón. Pero el texto decía que si no se arrepienten aún por el juicio en este sentido, puede ser, yo lo pongo así como vamos a decirlo como un ejemplo de la economía, entonces va a venir un tercer juicio que va a ser más fuerte. Y yo dije, oh Dios, esto está muy pesado, que fue lo que Dios me corrigió. Oh Dios, esto está muy pesado para yo predicarlo, Señor. Pero dice que si no, vendrá una cuarta vez. Y dice, hasta 7 veces va a venir. Yo quedé muy sorprendido. Y yo dije, inclusive lo compartí con mi esposa, lo compartí con Israel. Y decíamos, por favor, esto está muy pesado para poderlo compartir. Pero lo grande de esto es que Amós está viendo que el pueblo está maduro, Israel está maduro para el castigo. ¿Qué ves, Amós? Veo presión a los pobres, dijo. Estoy viendo, Dios, presión a los pobres. Dios le está revelando, le está pasando como una película. ¿Qué ves, Amós? Y le está haciendo la pregunta y Amós le está contestando. ¿Qué ves, Amós? Veo explotación del rico al pobre y al indefenso. Veo que el pobre cada día más pobre, que el rico más rico, que la opresión, la corrupción como tenazas elimina al pobre, oprime al pobre, su sueldo reducido, su sueldo es quitado, la injusticia, tanta cosa que uno puede ver que está escrito en el libro de Amós, que trataban, dice, si usted lo lee a fondo, dice que trataban los ricos de negociar al pobre por un mes de trabajo, por un par de zapatos, imagínense, por favor, hasta dónde podía entonces este pueblo y este comercio degradar y ser tan infiel como lo presenta aquí lo que está viendo el profeta Amós. ¿Qué ves, Amós? Sigue la pregunta. Veo injusticia social, dice. Veo injusticia social. ¿Qué ves, Amós? Veo una falsa religión. Veo una falsa religión que inunda al mundo, que trata de fingir todo, pero que no es la religión verdadera con la cual debemos adorar a Dios a través de Cristo Jesús. ¿Qué ves, Amós? Dice, veo un juicio sobre Israel. Veo un juicio sobre Israel. Por cierto, esa parte se ha cumplido cuando los asirios invadieron a Israel y bueno, suceden tantas cosas que hay que ir un poco más a la historia si quiere profundizar más acerca de lo que el profeta pudo ver. ¿Qué ves, Amós? Veo que las fiestas se convierten en llanto, que en lugar de alegría lo que viene es llanto, tristeza, dolor. Y de pronto en este momento hay tanta gente llorando y hay tanta gente sufriendo y quizás anhelando los tiempos pasados, pero no es tiempo de que anheles más fiestas, es tiempo de que te arrepientas, como dice la Biblia, en ayuno, en silicio y te vuelvas a Dios, que su corazón cambie, por favor, que es tiempo que si Dios está llamándonos a un arrepentimiento, lo hagamos. Cambiemos un 100%, empecemos a amarlo, nuestra vida sea transformada, que usted reciba a Cristo Jesús en lo más profundo de su corazón, que su alma sea salva, que recuerde que si tiene pecado, que si está cargado, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Eso es lo que quiere Dios
a través de muchas veces que se nos aprieta el cinturón, a través de juicios y a través de enfermedades y a través de cosas que suceden que nos preocupan en gran manera. ¿Qué ves, Amós? Veo crisis económica, veo gente con ropa de luto. Eso es lo que Amós está viendo en ese momento que Dios le está manifestando, como repito, a través de una cámara visionaria del cielo, donde él está viendo todas las cosas desde el trono divino de nuestro Señor. Aquí hay algo interesante que quiero detenerme un poquito, que lo vio Amós. ¿Qué ves, Amós? Veo hambre por la palabra de Dios en la tierra. Dice la Biblia, a propósito, Amós capítulo 8, que lo estamos tocando ya. Los versículos que siguen, el 13, dice: he aquí que vienen días, dice Dios, en que habrá hambre en la tierra. No hambre de comer y beber, sino hambre por la palabra de Dios. Se va a despertar un apetito por la doctrina de Dios, la verdadera doctrina, por las cosas de Dios, una sed por lo divino. Y dice que la gente correrá de un extremo de mar a otro, es decir, de una frontera a otra, buscando la palabra de Dios y no la va a encontrar. Mire lo que está sucediendo y que se pone pesado para que usted pueda en estos días llenarse de la palabra de Dios lo más que pueda. Ustedes saben que nosotros como predicadores, y en los Estados Unidos hay países que, por ejemplo, si yo voy a predicar a los Estados Unidos, tengo que tener mucho cuidado en varios países y no puedo hablar en nada en contra del homosexualismo, porque me llevan a la corte y voy a tener mucho problema. Pero ¿qué va a seguir viniendo? Va a venir el tiempo en que las cortes, los gobiernos del mundo van a prohibir que se hable de pecado en las iglesias. Van a prohibir eso. Y cada día las prohibiciones van a ser más fuertes y predicar más fuerte y las persecuciones más fuertes. Van a prohibir. Van, por ejemplo, a prohibir que se diga que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Van a prohibir eso. ¿Y por qué lo van a prohibir? Porque quieren sacar esto para poner ellos sus dogmas o sus doctrinas y que se tenga libertad entonces de un sincretismo de que todo el mundo hable como quiera hablar. Todo eso hará que se silencie entonces los que hablan de Dios, porque va a aferrarse, se va a prohibir, no se va a poder hablar. Entonces la gente va a buscar quién hable de Dios y va a ser muy difícil porque no se va a encontrar. ¿Qué ves, Amós? Hambre por la palabra de Dios. Hambre y sed, pero no se encuentra predicadores. Por el otro lado, Daniel expresa, inclusive lo grabé en una cita con el texto, lo puede buscar, que se llama el avivamiento de los sabios. Lo que Daniel expresa es que va a haber un avivamiento de la gente que son maestros de la palabra de Dios, que son grandes conocedores de la palabra de la doctrina. A ellos Dios los va a usar en gran manera. Va a venir ese tiempo de avivamiento de los sabios. ¿Y qué más dice la Biblia profundamente sobre esto? Esos sí estarán expuestos, muchos de ellos, dice, si lees el texto, van a morir sacrificados. A espada va a haber una persecución muy fuerte con la gente que es profunda en el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso, yo quiero invitarlo a que se profundice en la palabra de Dios, que tome raíces. Ya es tiempo de que usted salga de esos ABC del cristianismo y que crezca y esos argumentos de bautismos y cosas. Usted ya salió de eso y crezca a un nivel de que se vuelva un maestro experto en el conocimiento de la palabra de Dios. Así que eso es lo que ve Amós. ¿Qué ves? Veo que hay juicio a las naciones, veo que hay ausencia de la adoración verdadera en las iglesias. Imagínense hasta dónde pudo profundizar Amós de ver que esa ausencia en nuestros templos de una verdadera adoración. Ahora, aquí presentamos un cuadro de un verdadero profeta.
un verdadero profeta, que es donde yo me quiero adentrar un poco en su corazón para que usted tenga mucho cuidado y discierna qué es un verdadero profeta y quién no es un verdadero profeta o un verdadero maestro, porque corremos muchos riesgos hoy en día. Ante todo, viene el despertar de los lobos que van a despertar dentro de la misma iglesia para causar daños a aquellos que son tan tibios y tan fríos en las iglesias. Ese es un riesgo, ese es un peligro, pero también estaremos rodeados dentro de la misma iglesia de mucho falso profeta. Entonces, dentro de este cuadro, lo que encontramos es que un verdadero profeta entonces es visionario, lo que estábamos ahora hablando. ¿Qué ves? Ve de Dios y lo transmite. Era lo que nosotros estábamos explicando. Cómo ustedes graban, por ejemplo, cita con el texto, o cómo ustedes exponen un mensaje. Nosotros los predicadores vamos a Dios, a su corazón, a su secreto, y le decimos: Señor, ¿qué es lo que la iglesia necesita? ¿Qué podemos exponer? Por ejemplo, cuando Dios nos está guiando este semestre con la gracia coyuntural. Iglesia, no saque otros temas por allá anexos, porque ¿para dónde va usted? Que no, que el tema de nosotros por este lado es... No, hombre. Lo que Dios está revelando del cielo es gracia coyuntural. No agarre para otro sitio. Entonces, un verdadero profeta se somete a la voz de Dios, a lo que Dios dice, y expone lo que Dios dice, y vive por lo que Dios dice. De resto, usted va a estar variando de un lado para otro y va a correr en vano. Así que un verdadero profeta es un visionario, como ya lo estaba expresando ahora. Por otro lado, un verdadero profeta tiene un llamado, como dice Amós capítulo 7, verso 14 y 15, que es tan interesante, que usted lo puede ver ahí en pantalla, cómo Dios llama a Amós, lo llama de detrás de las vacas, lo llama cuando estaba ya sudoroso, con los higos en el campo, lo llamó de allí para que se fuera un profeta, para que llevara la palabra a determinado lugar, en lo coyuntural, a determinado lugar, no donde él quería. Dios siempre geográficamente nos da la palabra para que la llevemos y la expongamos en determinados sitios. En eso hay que estar muy de acorde con la voluntad perfecta del Señor. En un tercer punto de un verdadero profeta, predica lo que Dios le dice y dónde lo debe hacer. Predica lo que Dios le dice y dónde entonces lo debe hacer. Ahí tenemos Amós capítulo 7, verso 16, con la claridad que Dios entonces le expone el profeta diciendo: Dios me llamó para que predique en tal lugar y lo que debo predicar. Ahora, él encuentra, que es lo que vamos a más adelante a ver, la oposición, porque un verdadero profeta sufre oposición, sufre críticas y quieren descomponerlo, quieren sacarlo del lugar para dar lugar a lo que realmente no es. Y un punto cuarto es: un verdadero profeta no se deja amedrentar, no es un profeta asalariado, porque Amós lo demuestra y se lo dice al sacerdote Amasías. Porque el sacerdote Amasías le dice: vete a predicar no prediques aquí en Betel, no prediques aquí, este mensaje no es para acá, váyase a predicar a otro lugar. Lo querían sacar del contexto, pero él se mantiene: no, señores, el mensaje es para este lugar, y por cierto, este lugar va a ser destruido, porque aquí lo que hay es una falsa adoración, esto se va a cerrar, se va a acabar. Y eso enfureció a aquel sacerdote, que le dijo: mire, usted puede salir y ganarse unos pesitos mejor, en otras palabras, si va y profetiza a otro sitio, a Judá o lo que sea, váyase para allá, allá es más fácil que usted profetice y allá le va a ir bien. Entonces le dicen: no crea que yo soy un profeta asalariado. Yo no soy un profeta asalariado. Para eso yo tengo mi finca, para eso yo tengo mis ganados, yo vivo de eso. Yo no necesito un salario de asalariado para decir lo que ustedes quieran, sino yo quiero es decir lo que Dios está mandando del cielo. Repito, por eso es que tuve problemas con el texto, porque lo vi muy pesado, pero Dios me llamó la atención, porque hay que hablar lo que Dios quiere que nosotros hablemos en el lugar que Dios quiere que hablemos.
Si Dios nos pone en un desierto, nos va a acompañar a ese desierto y allí vamos a dejar la palabra. Recuerden Juan Bautista. Juan Bautista hubiera podido, decir al Señor, Señor, envíeme por favor a Jerusalén, que ahí por las calles yo voy dando. No, lo mandó a un desierto. Jerusalén vino Jesús, pero vino para sufrir y a morir en una cruz. Cada uno donde Dios lo coloca para que funja, para que coyunturalmente lleve bendición a lo que Dios requiere dentro del perfecto plan divino del Señor. No deje la agenda de Dios en blanco, no se puede dejar. Haga lo que Dios está agendando para ustedes. Bien, interesante. Termino entonces, pues es un resumen del libro, pero quiero terminar con algo. No profetices más en Betel. No profetices más en Betel. Es como una voz del mismo diablo que quiere silenciarnos muchas veces. No hables más de la palabra. Aquí no puedes predicar. Aquí las leyes son así. Aquí se cierra. Recuerda uno de los Estados Unidos. ¡Qué tristeza, Dios! Empezaron a prohibir que se le hablara a los niños de Dios en los colegios. Y empezaron a sacar la fe de los colegios, de las universidades. Las universidades que antes tenían letreros hermosísimos en los Estados Unidos, hablando de Dios y que su lema y su eslogan era con Dios, terminan ahora con ateos tremendos, empezando con alguien que dañó en esa época, como fue Darwin, y las cosas que sorprenden en cuanto al ateísmo. Pero es eso, ¿no? No prediques acá, no lo necesitamos acá, saquemos eso de acá. Hubo momentos en que sacaron hasta los 10 mandamientos y la persona que hizo esas cosas, que fue una mujer, murió trágicamente en un accidente. Por cierto, su hijo hoy es pastor. Pero empezaron a sacar las cosas, a sacarlas. Antes, cuando uno miraba y estudia la historia del cristianismo en los Estados Unidos, que fue tan hermoso eso, por ejemplo, ellos, las cartillas que usaban para que los niños aprendieran a leer, decían, por ejemplo, el hombre pecó, Cristo lo redimió. En eso iban los niños aprendiendo, pero fueron sacando todo, hasta el momento en que se vuelve todo como una prohibición. No prediques en Betel, una oposición al profeta y una oposición a la profecía. Vamos a sentir esa oposición, vamos a sentir esa oposición de las leyes, vamos a sentir esa oposición de la gente, aún en las iglesias, que quiere que uno les lleve un mensaje suavecito, livianito, que no los sacuda, que lleven una vida tranquila, que sin oración, sin búsqueda de Dios, sin santidad. Ese mensaje, y algunos dicen, yo llevo los diezmos, pero no me exija muchas cosas. No. Si usted es un líder, si usted es un predicador, si usted es un pastor, si usted es un apóstol que están hoy en apogeo, por favor, predique la verdad, predique la santidad, predique lo que es. Ahora va a sentir oposición, pero por encima de esa oposición, Amós no se silenció, no se cayó, no se dejó comprar, no se vendió ante el sacerdote Amasías. Por lo contrario, él rechazó eso y siguió con su prédica y lo rechazó diciéndole, yo no necesito moverme de sitio, yo no quiero ahora que me mandes a los Estados Unidos a ver dólares, yo no necesito eso, yo necesito es predicar la verdadera palabra de Dios. Un verdadero profeta vence la oposición, vence el enemigo, vence a Satanás, no se deja vencer y cumple su misión en el lugar que Dios ha determinado para eso. Aquí terminando los textos de Amós capítulo 7, versículo 10 al 17. Entonces el sacerdote, ponga cuidado, escuche. Amasías de Betel, él envió a decir a Jeroboam, que era el rey de Israel, Amós se ha levantado contra ti, está haciendo una conspiración a través de la profecía en medio de la casa de Israel, y la tierra no puede sufrir esas palabras. Y no era la tierra, era el sitio de adoración que ellos tenían, porque era el lugar de adoración del rey, el sitio oficial
porque el rey les decía, no vayan a Jerusalén, adoren, aquí hay unos becerritos de oro, ahí pueden ustedes adorar. Entonces vino el profeta para decirles, no señores, esto va a ser derribado. La tierra no puede sufrir todas las palabras, porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada, Israel será llevado a su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, el vidente, vete, escuche eso, huye a la tierra de Judá, come allá tu pan y profetiza allá, vete, salga de acá, que no venga con esas profecías, vete para allá, huye, come allá tu pan, vive allá, pero no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino, el sitio religioso, era bueno, como usted quiere indicarlo, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós, bueno, entonces yo me voy a... No, entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado, siendo un ganadero, y me dijo, ve y profetiza al pueblo de Israel. Ahora pues, primero hay unos diálogos aquí que son interesantes. El diálogo a través de la carta al presidente, al rey, donde le dicen, mira, esto está pasando, esta conspiración está pasando, el profeta tal está hablando que esta nación se va a acabar, que esto se va a destruir, que entonces hay que silenciarlo, le estamos proponiendo que se vaya para otro lugar, que profetice allá. Entonces dice así, él viene, el sacerdote dialoga también con Amós, como queriéndolo convencer, pero ahora es Amós, en el diálogo, la respuesta de Amós hacia este hombre que tipifica la religión y al mismo diablo, hombre. Pero mire, dice, no profetices contra Israel ni hables contra la casa de Isaac. Y la respuesta es tremenda. Escuche, por lo tanto, así ha dicho el Señor, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, consecuencias a la oposición. Tu mujer, imagínense eso, la mujer del sacerdote, del religioso, del lo que sea. Ahora la profecía es, ¿qué ves, Amós? Veo una mujer ramera por causa de un hombre que se opone a exponer el verdadero mensaje que Dios quiere que se exponga. Entonces tus hijos y tus hijas caerán a espada y tu tierra será repartida por suertes. Tú morirás en tierra inmunda. Israel será llevado en cautivo lejos de su tierra. Es una profecía, creo que de las más fuertes de Amós, por favor. Dura, dura contra aquel opositor y no tuvo miedo, sino que tuvo el coraje de profetizar y decir la verdad. Muchas veces uno escucha a los profetas, y yo he escuchado tantos años a los profetas. Y hay algunos que han salido muy verdaderos, como el caso de Wilkerson, que profetizó que las iglesias se cerrarían y que las grandes compañías de seguros van a fracasar y que tanta profecía que se ha cumplido con él. Pero hay otros que nunca denuncian el pecado, que nunca dicen, usted profetizan, quitan la máscara a la gente diciendo, usted está en pecado. No, por lo contrario, profetizan cosas que no tienen sentido. Hubo una ocasión que alguien me dijo, hagamos un culto de unción profética, hagámoslo. Y digo, bueno, y yo fui al culto. Entonces él me dijo, profetiza. Y yo quedé en silencio, pero ¿yo qué voy a profetizar si yo no tengo nada para profetizar? Dios no me ha dicho nada a mí, ¿yo qué cosas voy a inventar? Entonces el falso profeta lo que hace es un poco de inventos, de charlas que no tienen sentido para tratar pues de agradar y que mantener la gente ahí entretenida en lo falso. Cuidado con eso, cuidado con eso. Y usted cuidado con profetizar, no profetice lo que Dios no le ha mandado a hablar porque Dios le va a llamar cuenta por eso. Ahora,
la Biblia es muy clara, ¿no? Que si Dios habla y lo dice Amós, entonces ¿quién no va a profetizar? Hay momentos en que Dios habla y todos profetizan, pero que sea que Dios hable, no usted, ni su mente calenturienta. Bien, aquí hay una serie de comunicaciones entonces entre el sacerdote, el profeta, el rey, y Amasías hace una carta al gobierno, preocupado por el mensaje profético de Amós, porque el profeta había profetizado que los lugares altos de Isaac serían derribados, según dice Amós capítulo 7, verso 9. Así pues termina ese diálogo que llama muchísimo la atención de lo que estamos hablando. Ahora, Jesucristo en Amós. Jesucristo en Amós. Se presenta como cuando el Señor va a permitir que Israel vuelva a renacer, vuelva a su pueblo, y claro, van a tener la oportunidad de ver cara a cara al Señor Jesús y verle sus heridas y reconciliarse con Él. Y eso es lo que Dios quiere a través del profeta, que nos reconciliemos nosotros en el nombre de Jesús con Él, que lo busquemos, y un genuino arrepentimiento es lo que se quiere. Israel no quiso arrepentirse y sufrió un castigo bien fuerte. Por otro lado, aparece el profeta como intercesor cuando Dios le dice varias veces que va a apretar la economía, y entonces el profeta va a decir: Dios, por favor, oro porque la economía no sea apretada. Entonces Dios le dice: está bien, esta vez no será. Y Dios escucha al profeta. Podemos orar, podemos buscar misericordia, podemos decirle: Señor, tú puedes detener tus juicios. Ayúdanos, Padre, por favor. Por ejemplo, en estos tiempos de economía, que es como si fuera un segundo martillazo. Decirle: Señor, por favor, ayúdanos para no tener que tocar fondo, Señor, y ver tanta gente, porque escúchenme en esto, si la gente no se arrepiente, ustedes van a ver, y ya prácticamente lo están viendo, las calles y la gente caminará pidiendo comida, llenos de miseria, de hambre, lo van a ver. Lo mismo, cuiden sus casas porque van a ser asaltadas, el robo se va a multiplicar, la intensidad, porque la economía al reducirse suceden todos estos fenómenos que son impresionantes. Entonces necesitamos a Jesucristo para el camino. Esto de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, lo necesitamos nosotros en una forma maravillosa. Pues bien, aquí el libreto dice que conclusión y que fin. El texto que no se grabó nos trajo todo un panorama para que miremos que la palabra hay que predicarla como está escrita y no podemos callar ni silenciar nada. Aquí les dejo lo que el profeta Amós vio para nuestros tiempos, lo que se llama profecía de doble referencia. Amós 8:8. Israel, el sueño es suyo. Dice que la tierra temblará. Y pone una metáfora más que no la pusimos ahí nosotros en el libreto, del río Nilo, que es como si estuviera hablándonos de la escala de Richter de los terremotos. La tierra temblará como el río Nilo, que sube y baja, tiene sus subidas y sus bajas. Veremos la tierra estremecerse continuamente como una señal de que el Señor Jesús viene pronto por nosotros. Ese es el mensaje de la iglesia estos días. Si hablamos de profecías, si hablamos de los profetas, si hablamos de lo que viene, si hablamos de lo que estamos viviendo, somos anunciadores de Sión, que predicamos que Jesucristo viene otra vez. Por eso ustedes van a sentir terremotos continuamente, sacudir y sacudir, es como si cada terremoto gritara: Cristo viene pronto. La misma naturaleza gritará: Cristo viene pronto. Preparémonos. Uno de los mensajes que Dios me dio, que usted lo puede revisar, ¿no? Se llama investidura total. Ahí está, yo se lo prediqué ya.
Usted necesita para estos tiempos investidura total. Y yo también, sin investidura total, difícil vivir estos tiempos que necesitamos. Iglesia, ponte en pie, afírmate en el Señor, velemos, madruguemos a orar, madruguemos a buscar a Dios, a buscar la palabra. Cuando llegue la palabra a sus labios, a su celular, a su red, por favor, ábrala, escúchela, recíbala con gusto como si fuera un gran regalo de Dios y permita que usted crezca en conocimiento y bendición. Amós, un verdadero profeta. ¿Me permite orar por ustedes? Le agradezco mucho y siento paz al poder comunicarles qué nos pasa a nosotros los pastores detrás, en este caso detrás de cámaras, qué nos pasa a nosotros los pastores si no decimos lo que Dios nos coloca a hablar, y cómo recibimos nosotros del cielo las cosas y no las podemos silenciar. Y Amós fue un verdadero profeta y espero que Dios me ayude a ser un verdadero pastor y espero que usted sea un verdadero líder dentro de lo que Dios está haciendo y llamándonos a todos. Señor, quiero pedirte en estos momentos que nos ayudes para ser fiel a tus palabras, nos ayudes a ser fiel a tus dichos, que no quitemos ni añadamos nada a tu palabra, sino conforme tú la das, conforme está escrita, nosotros la podamos predicar para la gloria de tu nombre. Ayúdanos a ser verdaderos profetas, ayúdanos a ser verdaderos predicadores, ayúdanos a ser verdaderos pastores, ayúdanos a ser verdaderos líderes para la gloria de tu nombre, verdaderos esposos, Señor. Ayúdanos a permanecer en la fe verdadera, Señor, en la religión verdadera, la religión que habla Santiago, que es pura y sin mancha, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos, Padre, para recibir tu unción y tu respaldo y seguir predicando tu palabra para la gloria tuya. Gracias por el profeta Amós y gracias por las profecías que están escritas de doble referencia, de doble cumplimiento para gloria tuya. Gracias por hablarnos, Señor, porque yo recibo esto del cielo y lo expongo, Señor, a tu pueblo, que lo reciba, Señor, en el corazón y que las actitudes cambien. Como dice el profeta, Señor, que venga una fuente de justicia, que vengan fuentes de bendición, de buenas obras, Señor, como dice Amós. Por eso en el nombre de Jesús estamos. Lo único, Señor, que puede detener tus juicios es tu misericordia, nuestro cambio de arrepentimiento, nuestras oraciones, Señor, para poder glorificarte y continuar adelante. Paz sobre tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias.